Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? En el video pasado hablamos acerca de lo que viene siendo un perro agresivo causada por lo que viene siendo por competencia. De igual manera, vamos a hablar de varios criterios o de varias características que podemos llegar a notar nosotros en la mascota cuando es agresivo por algún tipo de comportamiento, sobre todo en este caso por lo que viene siendo miedo, ya que es importante tener en cuenta esta información para evitar más a futuro complicaciones con la mascota. La postura corporal de la mascota cuando tiene miedo es relativamente defensiva o típicamente defensiva. ¿A qué se refiere esto? Que la mascota no va a dejar que te acerques. No deja que te acerques ladrando, gruñendo o simplemente evadiéndote, ¿sí? Pero el que te va a dar no quiere decir que va a ser sumiso, sino que va a ser agresivo. La mascota está en la defensiva, si no te va a dejar que te acerques para nada a lo que viene siendo cerca de él, porque se puede llegar a tornar agresivo y normalmente esto se puede llegar a deber o las circunstancias se pueden llegar a deber sobre todo por amenazas, ¿sí? Amenazas ya sea por una persona que no conozca, amenazas por ejemplo el ruido, que tú lleves algún material u objeto que la mascota tenga miedo, que me ha tocado ver perritos o perritas que le tienen miedo por ejemplo a las escobas, tú agarras la escoba y la mascota se aleja, a veces ladra o gruñe cuando agarras el objeto que para la mascota es algo que le provoque esa sensación de miedo. Esas son las circunstancias que nosotros podemos llegar a notar a una mascota que tenga, a que se vuelva agresivo causada por el miedo. ¿Cuáles son las características de una mordedura causada por un perrito que tiene miedo? La típica mordida es o te muerde rápidamente y se retira o a veces te da pequeñas mordidas, pero son mordidas que en algún momento dado se tornan cada vez más intensas, ¿sí? Son mordeduras que te dicen quítate o aléjate. A comparación de otro tipo de agresividades, otras son a morder y a matar. En el caso del miedo es solamente un quítate, ¿sí? Es un déjame en paz, déjame solo, ¿sí? Esas son las típicas mordidas de un perro que es por miedo y te vas a dar cuenta rápidamente la mascota porque te muerde, te da las mordidillas, a lo mejor algunas más fuertes dependiendo de la raza y se retira, ¿sí? Entonces, cuando un perro tiene miedo va a tirar la mordida, pero no es porque sea agresivo, sino porque está tratando de protegerse. La mascota, el perro o la perra se trata de proteger, no porque sea agresivo y ya, o porque le dio rabia, o porque tiene alguna otra enfermedad. Cuando es por miedo es muy característico que el perro cuando empieza a ver algo, ya sea un acontecimiento o ya sea una persona que le haya hecho daño, va a empezar a ser agresivo, porque contigo a lo mejor es muy bueno, es muy tranquilo, se porta muy bien, pero apenas llega una persona o ve un objeto que le ha causado dolor, y eso va a generar que la mascota regrese a esa situación que le provocó malestares y que empieza a tener miedo, como en el caso dado que hay perros que tienen miedo al agua, bueno, principalmente a los truenos, sí, que apenas empieza a llover y el perro se asusta y empiezan los truenos, los relámpagos y es cuando la mascota empieza a notarse con muchísimo más miedo o afobia también. ¿Cómo sería su conducta después de la agresión hacia la persona? Normalmente es de retirada, evasiva. La mascota toma una distancia sumisa, ¿sí? Te va a morder y se va. Y la mascota va a andar con las patitas entre la cola, va a andar tranquilo con las orejitas hacia abajo, pero sigue estando a la defensiva. Te acercas y te va a volver a morder. Tienes que tener en cuenta esto. No te acerques a un perro con miedo, porque el perro, aunque seas tú el dueño, te puede llegar a tirar la mordida nuevamente. Entonces, antes de que tú trates con una mascota con mucho miedo, tienes que llevar un protocolo de acercamiento para que te le puedas tú acercar lo más que se pueda o manejar un tratamiento para controlar los miedos. Las víctimas normalmente son personas desconocidas, son personas que en algún momento dado le provocaron algún daño o personas que tengan características de esa persona que la dañó. Hay perros que le tienen mucho coraje o miedo a personas con barba. Hay perros que le tienen miedo a personas gorditas, flacas, altas. Entonces, una persona con una característica similar a alguien que le causó en algún momento dado miedo, ahí es donde normalmente va a haber la agresión.
Es muy raro que por un perro con miedo sea agresivo con otro perro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el perro corre, se asusta, va y se acuesta mientras que el otro va y trata de como consolarlo, ¿sí? A menos de que sea el otro muy agresivo en el aspecto de que quiera ser no el macho alfa, sino tener un mayor rango, que lo vea miedoso, a lo mejor va y se la avienta. O por coraje, o simplemente porque el perro se desespera, puede ir a morder, lo que también puede llegar a pasar. Los lugares normalmente son los lugares en donde se presenta la situación, ¿sí? No necesariamente tiene que ser solamente en el cuarto o en el patio. Por ejemplo, si tú vas a la casa de una persona y llevas a tu mascota, probablemente esa persona tiene las características que le proporcionan miedo y ahí es donde se va a volver agresivo, ¿sí? Si tú lo sacas a pasear, lo llevas al parque, a lo mejor ahí se va a tornar agresivo. Entonces no hay un lugar así en específico en donde la mascota va a tornarse agresiva, ¿sí? Sino donde algo le proporcionó dolor o donde algo le proporcionó el miedo, ¿sí? El lugar en donde se presenta la persona, como lo he mencionado, ¿sí? O que esté asociado. A lo mejor un lugar donde haya escobas, que le da miedo a las escobas. A lo mejor un lugar donde haya, no sé, vamos a ir albañiles, porque los albañiles lo golpearon. Esos son los lugares. No es un lugar, como te digo, específico, sino un lugar donde se presente la situación. La conducta de una mascota con miedo o que se torne agresiva por miedo la puedes llegar a notar ansiosa. Sí, puedes llegar a ver que la mascota está buscando lugares, se está alejando, está tratando de no estar cerca de lo que viene siendo el lugar o la persona. Lo más común es que esté ansiosa, que tenga miedo, ¿sí? Tú la vas a ver buscando lugares, la vas a ver ladrar, aullar, y muy incómoda. Ese es el comportamiento de un perrito el cual te debes de alejar, que tenga miedo, que esté corriendo, que está ladrando o aullando. ¿Sí? Si tú ves a tu perro así, acércatele poco a poco si le tienes mucha confianza. Si no, ten mucho cuidado porque como te digo, aún siendo tu mascota, cuando hay una fobia o cuando hay un miedo, el animalito con tal de protegerse va a tirar la mordida y tienes que cuidarte demasiado. ¿Cómo se puede desarrollar este tipo de situaciones, agresividades de mascotas por miedo? Pues realmente por la falta de experiencias. Sí, o sea, un cachorro a lo mejor nunca estuvo en contacto con el agua, vamos a decir, con las lluvias y le dio miedo, como nunca tuvo contacto, le dio miedo lo que viene siendo el ruido o los estruendos, y ahí es donde empieza a presentarse la agresividad por miedo. Cuando lo sacas a pasear al ruedo de los carros también puede generar ese tipo de casos. Eh, pues simplemente el inicio de lo que viene siendo el malestar de la persona hacia la mascota. Si es cachorro, vamos a decir, y desde cachorro fue maltratada por los niños, probablemente le va a dar miedo a los niños. Entonces, tanto como la inexperiencia que tiene la mascota, como las malas experiencias, inexperiencia quiere decir que no lo ha vivido, que es la primera vez que le toca y eso le da miedo, o las malas experiencias que ha tenido anteriormente. Y no importa si fue desde cachorro, no importa si es adulto, la verdad es que el desarrollo puede ser en cualquier momento, ¿sí? Espero que la información te haya gustado y si es así, me agradaría mucho que dejaras tu pulgar hacia arriba. Comparte la información con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y de seguirme en redes sociales. Espero que la información te haya gustado. Más adelante vamos a ver cómo tratar todos este tipo de comportamientos. Vamos a englobar todos los tipos de agresiones para manejar lo que es el tratamiento. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video y recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima.